Bueno, Dios los bendiga a todos nuestros estudiantes de nivel 1. Hoy vamos a ver los protocolos de consolidación 1 y 2. O sea, a través de este video vamos a ver dos clases de una vez. Quise unificarlas porque pues hablan del mismo tema. Y pues para adelantar, ya que llevamos una clase atrasada. Antes de empezar, quiero que le demos gracias a Dios y pongamos este momento en sus manos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que vamos a disfrutar de conocer y aprender más de ti, de tu obra, del ministerio, Señor. Y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento para que nos llenes de conocimiento, pero también de sabiduría, Dios. Y que podamos más que aprender, Señor, llevar esto a nuestra vida, a nuestro diario, vivir a nuestra casa, a nuestro trabajo, a todo el lugar donde vayamos, Dios. Te damos gracias por este momento y ponemos en tus manos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Por favor, les pido que tengan su cuaderno y tomen apuntes de lo que vamos a estar viendo en esta clase. Les recuerdo el título: Protocolos de Consolidación 1 y 2. Y la cita clave pues de la cual vamos a hacer referencia está en Juan capítulo 17, el versículo 3 al 12. Se los voy a leer y dice así, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así con nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Permítame aquí un momento. Yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Entonces, vamos a hablar de este tema y es sobre consolidación, y nuestra cita clave está ahí en Juan 17, 3, 12. Aquí está hablando Jesús y él dice: de los que tú me diste, ninguno de ellos se perdió. Entonces me gustan todos estos versículos y vamos a estar hablando de ellos para este tema de la consolidación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Primero, que cada uno de ustedes aprenda a firmar en sus primeros pasos a los nuevos creyentes. Entonces, la idea es que de lo que hemos recibido demos, ¿cierto? Según vimos las clases pasadas de evangelismo, la importancia de llevar la palabra de Dios a las personas, pero no puede quedar simplemente en un mensaje que les diste una vez, sino que esto debe continuar. Entonces vamos a ver los primeros pasos que deben dar esos nuevos cristianos. ¿Qué más es el objetivo? Enseñar el proceso para consolidar. ¿Y qué hacer con los recién convertidos? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros ya les hablamos, ya les dijimos que existe Dios, que se arrepientan, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué debo hacer? Eso es lo que vamos a enseñar. Y tercero, despertar en las personas la necesidad de consolidación. Entonces, listo. Discúlpenme ahí un momentico. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la iglesia necesita entender que la consolidación no es un grupo aparte. Entonces, empecemos por ahí.
la consolidación no es para un grupo aparte, la consolidación es para todos nosotros. Entonces, todos debemos trabajar en afirmar a los nuevos creyentes, a los que recibieron de Dios, así como nosotros hemos recibido. Entonces, a ver, la iglesia necesita entender que no es un grupo aparte, esta labor es de todo creyente. Por eso nosotros debemos saber claramente cómo hacerlo. Entonces, el que necesita saber de consolidación no es el que pertenece al ministerio de la consolidación o a ese grupo de personas que consolidan, sino es el deber de todos los creyentes, ayudar a afirmar a los nuevos, a los que nosotros mismos les hemos predicado. Necesitamos tener un proceso que permita al nuevo creyente ser pastoreado. Eso es algo súper importante. No se trata de dígale que Dios lo ama y deje hasta ahí. No, todos necesitamos un proceso de ser pastoreados, de ser cuidados con un padre espiritual. Así como tú y yo lo necesitamos, la gente a la que tú le hablas también necesita esto. Entonces, ¿qué es consolidar? Empecemos por ahí. Consolidar es afirmar la decisión de un nuevo creyente. Entonces, consolidar es afirmar esa decisión. Él dijo, yo quiero cambiar, yo quiero aceptar a Jesús y quiero vivir mi vida para Él. Listo, Él aceptó, pero tú debes consolidar a esa persona, debes hacer que esa persona se afirme en esa decisión que tomó. También el propósito de la consolidación es que ellos permanezcan en el Señor y que lleguen a desarrollar el llamado de Dios. No solamente es que vengan un día o que dejen de tomar y se vayan y no, bueno, ya dejó el vicio y ya está bien, no. La idea de la consolidación es que ellos permanezcan, que continúen año tras año, día tras día, y que ellos también tengan que lleguen a desarrollar ese llamado que Dios tiene para todos nosotros. Y eso lo hacemos nosotros como padres espirituales, como consolidadores. ¿Qué más es la consolidación? Es el proceso eficaz para formar discípulos. Eso es la consolidación, ese proceso eficaz, certero, que se necesita para nosotros hacerlos a ellos como discípulos. Jesús tomó un grupo de personas con diferentes características y situaciones, les dio el mensaje, se dio a conocer, ellos se arrepintieron y Él empezó en un trabajo con ellos de discipulado hasta el último día que Él estuvo aquí en la tierra. Entonces nosotros la consolidación la podemos usar para eso, para discipular a las personas. Podemos también comparar a la consolidación con el cuidado de una madre y un hijo. Entonces, la mamá tiene su hijito y debe alimentarlo, cuidarlo, enseñarle a caminar, dar sus primeros pasos, a coger la galletica entre las manos, a comer. Todo ese proceso lo hace la madre con el bebé. Tú y yo debemos hacer ese proceso con nuestros bebés espirituales, con los que nacen, los que empiezan a nacer en Cristo. Esa es tu labor y mi labor. Todos tenemos ese llamado para consolidar y afirmar a las personas. Y vamos a continuar entonces. Ahora, el sueño de Dios es este. Y es algo que tú debes tener y ser consciente, debes tenerlo en tu mente. Y es que el sueño de Dios es eso, que las personas sean consolidadas. Dios desea que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vamos por favor ahí a Primera de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 2. Permítame que aquí se me salió. Primera de Timoteo, el capítulo 2. Versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, este es el sueño de Dios. Usted que quiere hacer la voluntad de Dios, este es el sueño de Dios, que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la consolidación es súper importante porque tú estás afirmando a esa persona para que se cumpla ese sueño de Dios con todas las personas. Su deseo también es que todos
los ganados permanezcan y que ninguno se pierda. Entonces la voluntad de Dios, ahí lo pueden encontrar ustedes en Mateo 18:14, es que ninguno se pierda, ninguno. Mira, si tú le hablaste a todos tus familiares, a los vecinos, a los de la casa, a los de la universidad, la voluntad de Dios no es que ellos simplemente hayan escuchado un mensaje, sino que tú trates de estar consolidándolos, de afirmarlos, de ayudarles como un padre hace con un hijo cuando es bebé, y de que ninguno de estos se pierda. Ese es el sueño de Dios. Otro sueño otra parte es que Dios tiene cuidado de cada uno que se convierte. Dios tiene, mire, el momento, el tiempo exacto, ese día. Yo nunca voy a olvidar el día que me hicieron aceptar a Cristo, que de hecho nuestra otra maestra que aquí está en este momento acompañándonos, nuestra otra maestra, Lucedilma Cuellar, ella fue la persona que a mí a otra persona me habló de Dios, pero nunca olvidaré el día que me lo presentó y me hizo poner los pies sobre la tierra, y de ahí empezó el proceso conmigo, acompañándome en diferentes situaciones que viví al inicio. Y entonces yo puedo decir, wow, fue una madre espiritual en ese momento. Y eso es lo bonito, que esa gente de la que tú le estás hablando pasen los años y te recuerden y digan, wow, esa persona me hizo afirmarme en el camino de Dios, me acompañó en mis peores momentos. Y qué bonito que nosotros hagamos eso, no que esparzamos ahí, Dios te ama, pero que no hagamos un trabajo de padre espiritual. Ahora, vamos a ver el ejemplo de los primeros cristianos en la consolidación, para que tengamos muy, muy en cuenta esto. El ejemplo de los primeros cristianos en la consolidación. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos. Permítame, yo voy a buscar aquí Hechos, el capítulo 2. Hechos el capítulo 2, el versículo del 37 al 47. Por favor, búsquenlo, tengan la costumbre de estar leyendo la Biblia. No solamente me escuchen a mí, sino que usted tenga ahí su cuaderno, su esfero, su Biblia. Entonces, del 37 al 47 dice así: al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí usted puede ver, no solamente la recibieron, sino continuaron un proceso. Y se añadieron aquel día como 3,000. Miren, ellos tenían la cuenta de las personas que se iban añadiendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dejemos hasta ahí. Yo creo que dejemos hasta ahí. Y vamos a empezar. Entonces, miren, al momento de la conversión, ahí en esta iglesia, ¿qué pasaba? Lo primero es que se les comunicó la importancia del arrepentimiento. Y esto es algo que hemos estado hablando desde las clases pasadas de evangelismo. La importancia de hacerles entender a la gente que deben arrepentirse y de la vida que están llevando. Entonces, eso es clave que nosotros siempre hagamos. Luego ellos recibieron a Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no solamente es que ellos conozcan que están llevando quizás una vida en desorden, sino también llevarlos a ellos a que reciban a Jesús, que tomen esa decisión y que reciban el Espíritu Santo. Luego dice que les testificaron y les exhortaron a consagrarse a Dios. Entonces, ellos continúan el proceso con esta gente y les testifican, les hablan de las cosas que ha hecho Dios, los exhortan, o sea, los están animando a consagrarse, a entender que estos son separados, que son apartados, que son diferentes, que son escogidos de Dios. Y ese es el trabajo que tú y yo como consolidador debemos hacer: enseñarle a la gente esa importancia, que son separados para Dios, y trabajar en ese proceso. También recibieron el bautizo del agua. Y luego dice que reportaron el suceso de
3.000 convertidos. Entonces ahí podemos ver eso, ellos están mirando, bueno, yo trabajé a esta persona, yo trabajé tantas personas, seguí el proceso con ellos, porque tenemos un grave problema en la iglesia y ahí la iglesia ni va a crecer ni va a crecer sana si no aprendemos a ser padres espirituales y si no aprendemos a consolidar a las personas. Entonces, mire, después de que las personas se convirtieron, ¿qué pasó? Dice que fueron instruidos en la doctrina de los apóstoles. A ellos se les enseñaba. Entonces, una persona que llega nueva, se le habla, acepta a Cristo, vive su proceso, pero luego esta persona también debe ser adoctrinada. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta escuela de líderes, adoctrinando, enseñando a las personas. También dice que ellos tenían amistad. Ustedes recuerdan los versículos que leímos, que estaban unos con otros, decía que también compartían el pan en sus casas. Eso es necesario en la consolidación. No se trata de que cuando vienen a la iglesia, ¿qué más? ¿Cómo está? Y chao, no. Para ser un buen padre espiritual y un buen consolidador, tú tienes que compartir con la gente, tienes que tener buenas relaciones, tienes que demostrar ese cariño, ese afecto, ese amor de Dios a través de tu vida. Es súper importante para un consolidador, porque una persona que va a consolidar pero tiene mala actitud, mala relación, no le gusta hablar, le incomoda que la gente le cuente sus problemas, entonces no va a ser efectivo. Listo. Luego dice que hubo un cambio sincero en sus vidas y que ellos fueron adoctrinados y que perseveraron en oración. Todo esto es muy importante continuar. O sea, esto no es tan sencillo, pero es muy importante. Y es la oración, es acompañarlos en sus vidas, en que haya un cambio real en ellos, ir en su proceso. Bueno, voy a continuar porque esta clase tiene bastante material. Y bueno, ¿qué debo tener para ser un buen consolidador? Ojo, anóteme estas características ahí en su cuaderno, por favor, y vaya analizándose. Si usted ve que falla en una de ellas, entonces empecemos a trabajar. Entonces, ¿qué debo tener para ser un buen consolidador? Número 1, ser padre espiritual. Ser padre, acuérdese que un papá alimenta, cuida, guía, ayuda, enseña, corrige. Entonces, ser padre espiritual. Orar por ellos, capacitarse, porque tú cómo vas a enseñarle algo a tu hijo si tú no sabes, ¿cierto? En la vida personal, ¿cómo le puedes enseñar a tus hijos etiqueta si tú no sabes? ¿Cierto? Entonces es importante capacitarse, que es lo que estamos haciendo, y crecer espiritualmente. ¿Qué otra cosa es necesario hacer para ser un buen consolidador? Tener amor. Definitivamente es necesario el amor por las personas, por las almas, por los pecadores, por los débiles, tener amor. También es necesario, tercero, ser compasivo. Ser compasivo, tener compasión, tener ver a la persona en la situación y no ser fríos, ignorarlos, juzgarlos, sino ser compasivo. Otra cosa que es muy importante es el cuarto punto. ¿Qué necesita un consolidador? Ser maduro. Definitivamente necesitamos de madurez. Necesitamos de madurez para consolidar. ¿Por qué? Porque la consolidación a veces no es fácil, porque tú estás tratando con un nuevo que tiene emociones, que no quiere seguir, que tú le vas a golpear a la puerta y entonces se niega, apaga la luz, qué fastidio, quizás hasta lo vas a escuchar o te va a hablar mal, o bueno. Pero tú necesitas de ser maduro porque ellos no están en contra de ti. Recuerda que esta lucha no es contra carne, no, esto es algo espiritual y lo que tú estás haciendo no es fácil, pero necesitas de madurez, porque si no el nuevo te va a sacar a ti. Entonces, ojo, mucha madurez. ¿Qué más? Tener paciencia, que tiene mucho que ver con lo que acabo de hablar. Tener paciencia, tener paciencia. Eso es como la mamá que enseña al hijo a ir al baño. Eso no se hace de un día para otro. Necesitas de paciencia. Consolidar a alguien es de paciencia, de aguantar, de volver a intentar, de volver a llamar, de volver a invitar. Es de paciencia. También tendrás que perdonar, porque estás tratando con gente herida y pues que obviamente van a tender a herirte, que tienden a tratarte mal, a ofenderte, a juzgar a Dios y bueno, entonces tendrás que perdonar. ¿Qué otra cosa es importante? Séptimo, para ser un buen consolidador, usar el ministerio para levantar personas.
y no usar personas para levantar el ministerio. Entonces, ojo, tú no estás consolidando para llenar a tu ministerio de personas. No, tú estás consolidando, no. Tú utilizas tu don, tu ministerio para levantar a esas personas. Entonces, eso también es algo clave en la consolidación. Y listo. 5 etapas de la consolidación. Vamos a, anoten por favor ahí, 5 etapas de la consolidación y vamos a volver a Juan capítulo 17. Etapas de la consolidación. Juan, el capítulo 7. Disculpen ahí las interferencias. Entonces, primera etapa, revelación de las escrituras. Entonces, si usted ya está ahí en Juan, el capítulo 17, permítame que se me salió aquí. Juan, capítulo 17. El versículo 6 y 7. Vamos a leer unos solos versículos por tiempo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces, etapas de la consolidación. Lo primero que queremos es que empiece a haber revelación de las escrituras. Aquí dice, porque he manifestado tu nombre, porque todas las cosas, porque habrán conocido todas las cosas que tú me has dado. Entonces, cuando una persona empieza a ser consolidada, ella empieza a tener revelación de la escritura. Entonces ya comprende que Dios no la juzgó, que Dios no la castigó, sino que Dios la ama, que Dios entregó a Jesús o que el Padre entregó a Jesús por amor. Entonces empieza a haber revelación de la escritura. También tiene que haber en esa etapa de la consolidación capacitación. Entonces esa persona que estamos consolidando debe empezar a ser capacitada. Lo que nosotros estamos haciendo hoy con ustedes, los estamos capacitando para que conozcan, para que tengan revelación y para que continúen con el llamado que Dios tiene para sus vidas. También, ¿qué otro proceso hay en esa consolidación? Es la formación del carácter a través de la palabra. Entonces, cuando tú estás afirmando a la persona en los caminos de Dios, va a empezar también a trabajarse el carácter. Entonces yo ya no soy explosivo, yo ya no empiezo a actuar de esa manera. Entonces en el proceso de consolidación tú aconsejas, exhortas, enseñas, explicas, oras por esa persona y tiene que empezar a haber cambios también en su carácter. También tiene que haber madurez espiritual en las personas. Una persona pues debe empezar a superar muchas cosas y debe haber esa madurez espiritual, ese deseo de buscar a Dios y todo eso va en el proceso de consolidación. Cuando hablo proceso no quiero decir que tú viniste hoy, aceptaste a Cristo y ya mañana todo cambió, no. Ahí juega un papel importante y es en el Padre espiritual que ayuda al nuevo a pasar este proceso de revelación, de que empiezan ellos a mejorar en su carácter, a capacitarse, a tener madurez espiritual. Bueno, listo. Yo voy a dejar hasta ahí el número 1, la primera clase de consolidación y voy a adelantar la segunda que es súper cortica, por eso las quise unir. Y esto ya va más a nivel iglesia. Lo que les acabé de hablar estaba en el proceso en el protocolo de consolidación 1, que es como más personal y como padre espiritual. Ahora, escúcheme, hay otra parte de la consolidación que es como tal en la iglesia, que ya es como tal el servicio que se presta en la iglesia de consolidación a la persona nueva o en los grupos de contacto o en los grupos de jóvenes. Por favor, entiéndame. Uno es a nivel más personal, lo que tú haces con ese hijo espiritual que trajiste, y otro es a nivel iglesia, que es como el protocolo que debemos tener. Entonces, la cita clave era la misma que estábamos leyendo al principio en Juan capítulo 17.
¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando una persona llega a la iglesia y si tú estás trabajando en este ministerio de la consolidación o trabajas en el ministerio infantil o trabajas en la alabanza o trabajas en diaconado o esas, donde sea que estés trabajando en la iglesia, tú vas a y traes a una persona nueva o viene la persona nueva, entonces tú te acercas a él y lo primero que haces es darle la bienvenida. Entonces cualquiera de nosotros o el consolidador de la iglesia llega, se acerca muy amablemente, le da la bienvenida a esa persona. O sea, nunca ignores a los nuevos, nunca, 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 porque puede haber sido la última vez que viene o como puede ser el principio de un cambio de una vida y de una familia y de una generación. Siempre la bienvenida. Luego, cuando la persona llega nueva, se hace una fonovisita, se llama a la persona. Hola, ¿cómo estás? Mira, tú viniste el domingo, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó la palabra? Bueno, y hablamos con la persona, ¿cómo estás? Muchas personas vienen con la necesidad de hablar, de desahogarse. Bueno, escúchalo con paciencia. Después se puede programar una visita. Esto tiene que tener usted mucha sabiduría porque pues no vamos a ir a visitar solos, que yo soy una mujer y voy a visitar a un hombre allá a su casa solo, no. Todo eso es con prudencia, entonces vamos a cuadrar entre dos personas de la iglesia, vamos a hacerle la visita a esta persona. Y eso se cuadra, no es que tú le llegas allá de sorpresa, sino en la llamada y si la persona lo desea. ¿Qué más se hace cuando la persona llega a la iglesia, al grupo de contacto o al grupo de jóvenes, bueno, al grupo que pertenezcas? ¿Qué es lo que se hace? Que se le va a asignar a un grupo. Entonces, en el caso de llega una persona y yo, un joven, por ejemplo, y yo lo consolido, hablo con él. Entonces yo de inmediato que hablo con él, que se le hace la llamada, yo lo dirijo a él al grupo de jóvenes. Entonces yo voy, lo presento con los jóvenes, les doy el número de teléfono, hago ahí el primer contacto para que ellos se hablen y se acerquen y que ellos empiecen el proceso con esa persona. Entonces involucre al nuevo en un grupo, ya sea grupo de contacto, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de parejas, no sé, usted mire en qué área va él o en qué lo puede incluir y allí usted lo asigna para que le sigan también el proceso. ¿Qué más se hace? Que se llevan a un encuentro. Un encuentro es lo que nosotros realizamos aquí en la iglesia, nos apartamos 3 días y tenemos una comunión, un encuentro con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Es algo muy bonito, espiritual y especial que es necesario que todos los nuevos vivan este tiempo y este momento. Entonces, después de que los estamos trayendo, procesando acá, cuando vea el encuentro, el siguiente paso es llevarlos allí para que ellos pues sean restaurados y bueno, todo lo que viene a través del encuentro. Listo. Ya, entonces, en la bienvenida, ¿qué vamos a hacer? En la bienvenida es la manera de acercarnos, ¿listo? Entonces, acércate al nuevo convertido, preséntate, dale la bienvenida a la iglesia y al reino de Dios. También explícale las 4 leyes espirituales. Entonces llegó alguien nuevo a la iglesia y en el momento de la bienvenida tú le puedes explicar las 4 leyes espirituales que vimos en nuestra clase anterior de evangelismo, que ya las debes saber, y hazle saber la importancia de ellas. Siempre cuando venga el nuevo vas a hacer eso. También haz con él una oración de entrega. Entonces llegó el nuevo, tú le diste la bienvenida, le contaste esas 4 leyes tan importantes y luego vamos a hacer una oración. No es tome su café y chao, no. Vamos a hacer una oración corta pero certera, una oración de entrega. Como él es nuevo, pues él no va a saber orar bastante, pero puede hacer la oración repitiéndola, dirigida por ti. También también debes orar para que él sea lleno del Espíritu Santo. Si puedes imponer las manos sobre él, lo vas a hacer. Ora por sus necesidades. También enséñale las promesas de Dios. Mira que las personas que vienen a la iglesia por primera vez, en ese primer momento cuando tú te encuentras y los vas a consolidar,
Tú puedes lanzar una palabra, debes darle una promesa, mostrarle lo que Dios habla en la Biblia. Por ejemplo, si tiene un problema familiar, tú puedes decirle, mira, yo quiero decirte algo, y es que para Dios no hay nada imposible, y la situación que está pasando en tu familia, esa situación para Dios no es imposible, y Dios va a cambiarla. Bueno, en el momento, en el primer ahí, como se dice, en el primer impacto, en ese momento en que tú te encuentras con el nuevo, tú le puedes dar una palabra que a él lo anime a continuar. Entonces, importantísimo, cuando hables con el nuevo, dale también una palabra, una promesa de Dios para que lo motive a él, no a venir a la iglesia, sino a seguir a Dios. ¿Listo? También tómale los datos. Es súper importante. ¿Cómo podemos consolidar y no tomar datos? Eso es algo que no tiene lógica. Entonces, cuando lo lleves allí a consolidarlo, después de hacer todo este proceso, tómale los datos. Entonces, el nombre, anoten bien los teléfonos, letra clara, legible, y siempre organizadamente tengan todo, porque la primera impresión es la que vale. Entonces, si tú estás ahí con el nuevo y espere un momentico y saca una hoja de su bolso y alguien que me preste un esfero, todo eso da mal aspecto. Y acuérdense que estamos hablando con gente nueva. Despídete de él amigablemente, o si es posible, con prudencia, acompáñalo a su casa, felicitándolo por la decisión que ha tomado. Muy bueno esto. Entonces, cuando va a terminar, entonces, bueno, gracias por haber venido, nos vemos. No, debe ser muy amable en todo momento. Me alegra que hayas venido, que hayas encontrado respuestas de Dios. Dios te ama mucho, esta es tu casa, esta va a ser tu familia, te esperamos. Si vienes solito y puedes ir con alguien, acompañarlo, lo acompañas. Entonces, es muy importante este protocolo de bienvenida con los nuevos en la iglesia. Y bueno, en cuanto a la visita o en cuanto a la llamada, la llamada es propia de un ganador de almas. Una persona que le gusta llamar y estar ahí pendiente de la gente, ese es el que gana más almas. El que dedica un minuto, ya ni siquiera necesitamos de decir, ay, es que no tengo minutos, no tengo recarga. Desde que tengas WhatsApp puedes hacer una llamada, un mensajito, y eso va a hacer que las personas vean que tú te interesas y que Dios se interesa por ellos. Entonces, la llamada es súper importante. Debe ser enfocada siempre al interés por la vida del nuevo, no por usted. O sea, no, voy a llamar a ver si me lo gano para el ministerio o como por cumplir. No, tú estás haciendo la llamada enfocada en esa persona, en el amor que debe sentir por esa persona y en la necesidad que tiene esa persona de oír a Dios. También debe hacerse las siguientes 48 horas. O sea, la persona vino hoy, no lo llame 2 meses después porque no se va a acordar, no va a volver. Llámelo, si vino hoy, llámelo mañana, mándele un mensajito. Es importante que sea seguido el tiempo después de que él ha venido a la iglesia. ¿Qué otra cosa es importante que tengan ahí? También puedes concertar en la llamada la visita. Entonces, a ti te gustaría que te visitáramos, que oráramos por ti, cuál es tu necesidad. Y en el momento en que tú vayas a hacer la visita, puedes llevarle, no sé, un Nuevo Testamento. Si Dios se pone en tu corazón o tú quieres hacerlo, le llevas una Biblia, le llevas alguna revista, algún libro cristiano. Bueno, todo esto es muy importante y debes buscar la manera siempre de involucrarlo a algún grupo de la iglesia, que eso es otro punto, la asignación a un grupo. Y que es el momento como ya de comunión y donde él es discipulado a través de un grupo de la iglesia. Entonces, eso es responsabilidad del consolidador, ubicar al nuevo creyente en un grupo, ¿listo? Entregándole los datos al líder. Entonces, tú solamente consolidaste y ya que otros miren qué hacen, no. Tu responsabilidad es llevarlo al grupo. Si es el caso de jóvenes, yo llevo el consolidado allí, mira, te presento, mira, este es su número de teléfono, los presento a ellos y yo hago entrega de ese nuevo creyente a un grupo donde ahí lo van a seguir a él procesando, van a seguir trabajando con él. ¿Listo? Y importante, ya para finalizar este tema, es lo que decía, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el consolidador debe inscribirlo en un encuentro.
respectivo y velar porque éste asista. Entonces, ojo, tú traes a un familiar nuevo, a un vecino, a un amigo, vino alguien a la iglesia, cualquiera que sea el caso en el que tú estés consolidando, la misión es que lo llevemos también a un encuentro para que esa persona pueda tener un encuentro real, para que tenga un momento de separarse de toda esta sociedad y de tener un tiempo especial con Dios. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, ayudarlo, orar por él, insistir y perseverar para que esta persona empiece ya un proceso como tal en la iglesia. Entonces, esto es en cuanto a consolidación y yo creo que vamos a dejar ya hasta ahí. Miren, estas son 2 clases y ahí estamos adelantando la clase que no habíamos podido realizar. ¿Qué les voy a pedir? Únicamente voy a pedirles en esta clase que me regalen un resumen de lo que hablamos de consolidación, lo que le pareció a usted más importante, lo que entendió, lo que usted va a empezar a practicar. Bueno, un resumen bien chévere y me envían la foto y ahí estaríamos viendo las 2 clases de consolidación. Entonces, Dios los bendiga. Por favor, cualquier duda, escríbanme por WhatsApp y ahí estaremos hablando. Bueno, bendiciones a todos ustedes y nos vemos la próxima clase. Estaremos enviando el video. Hasta luego y bendiciones.